Que la violencia política existe en Estados Unidos es algo que todos sabemos. Donald Trump, en pleno mitin de su campaña electoral, se ha salvado por muy poco de ser asesinado delante de miles de personas. Desde luego, este evento, en pleno 2024, nos hace ver que dedicarse a la política sigue siendo algo arriesgado, y más en un país donde es tan fácil ir armado. En el vídeo de hoy os vamos a contar otros de los magnicidios más famosos ocurridos en distintos países a lo largo de la historia, prestando un interés especial a los ocurridos en Estados Unidos. En primer lugar, hemos de deciros que un magnicidio es una muerte violenta dada a una figura con un cargo importante, usualmente un político. Seguramente el primero de los magnicidios históricos que se nos viene a la cabeza al pensar en esta palabra es el sucedido a Julio César en los idus de marzo de hace 2 milenios. Las 23 puñaladas que le asestaron al dictador perpetuo, el hombre más poderoso de Roma, no consiguieron cambiar el rumbo de la historia. Roma terminó finalmente por convertirse en un imperio con Octavio, que era el sobrino nieto de César. El tercer emperador romano, de la misma dinastía que Octavio Augusto, también fue objeto de un magnicidio. Hablamos de Calígula, un tirano despótico y autoritario que mostraba rasgos claros de demencia, y cuyos asesinos formaban parte de la mismísima Guardia Pretoriana. Pero no os penséis que esto de los magnicidios solo ocurría con los romanos. Los magnicidios han ocurrido siempre, en todas las civilizaciones, y parece que tristemente seguirán existiendo. En la Edad Antigua destacan los asesinatos de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, o el de Seleuco I Nicátor, general que sucedió al mismísimo Alejandro. En la Edad Media, los magnicidios eran el pan de cada día entre las familias reales y nobles. Ricardo II de Inglaterra fue asesinado por órdenes de su primo y sucesor Enrique IV, lo que consolidó el poder de los Lancaster. Otro ejemplo ocurrió durante las Cruzadas, en las que Conrado de Montferrat, rey de Jerusalén, fue asesinado en Tiro por 2 miembros de la secta de los Hashashin, asesinos, poco después de haber sido elegido rey. ¿Y qué decir de la Edad Moderna, cuyo colofón final, la Revolución Francesa, cambió la historia a golpe de regicidios? Luis XVI y María Antonieta son otros de los 2 grandes ejemplos, en este caso de magnicidios revolucionarios, que terminaron con la vida de grandes mandatarios y cambiaron el curso de la historia. A partir de la edad contemporánea, tras la época de las revoluciones, esta clase de asesinatos, o intentos de asesinato, se politizaron mucho más. Con la aparición de las grandes ideologías, no solo son las élites las que se asesinan entre ellas, sino que también van apareciendo movimientos populares influyentes que, organizados, son capaces de atentar contra la vida de la clase política para cambiar el rumbo de las cosas. Por otra parte, la aparición de las armas de fuego en la vida cotidiana de las personas y la mayor exposición pública de los líderes políticos también hace que sea cada vez más fácil realizar atentados súbitos. Uno de estos ejemplos es el primero de los magnicidios estadounidenses, del que vamos a hablar: el asesinato del presidente Abraham Lincoln, 5 días después del final de la Guerra Civil estadounidense. ¿Cómo fue? Pues el actor John Wilkes Booth, simpatizante de la Confederación y opuesto a la abolición de la esclavitud, actuó junto con otros conspiradores con el objetivo de eliminar no solo al presidente, sino también al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario de Estado William Seward, algo que no se consiguió. Sin embargo, Lincoln sí que murió, 9 horas después de haber recibido un tiro en la cabeza. Tras 12 días de búsqueda, Booth fue rodeado en un granero y, tras negarse a rendirse, fue abatido por un soldado de la Unión. Varios de los conspiradores de Booth fueron arrestados y llevados a juicio, y finalmente condenados a muerte. Como muchos sabéis, el asesinato de Lincoln es un evento crucial en la historia de los Estados Unidos y el presidente es recordado a día de hoy como uno de los más grandes. Afortunadamente, este asesinato no logró destruir eficazmente lo que se había edificado en los días anteriores y la guerra civil no volvería a Estados Unidos. Sin embargo, hay asesinatos que han tenido un efecto muy distinto. Quizás el asesinato del que os vamos a hablar es uno de los que más impacto tuvo en la historia del ser humano, ya que fue el desencadenante final de la Primera Guerra Mundial. Hablamos del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Este asesinato fue cometido por un grupo nacionalista serbio conocido como la Mano Negra, que buscaba la independencia de los estados eslavos del sur del dominio austrohúngaro. Gavrilo Princip fue el principal ejecutor del atentado, en el que 2 tiros acabaron con Francisco Fernando y su mujer, Sofía. Austria-Hungría, con el respaldo de Alemania, emitió un ultimátum a Serbia tras el atentado con unas demandas inaceptables para el gobierno serbio. Los serbios no aceptaron y el imperio declaró la guerra a Serbia. A partir de este momento, el resto de potencias entraron en la contienda y la Primera Guerra Mundial dio comienzo.
muchos magnicidios o intentos de asesinato podrían haber cambiado el curso de la historia. ¿Qué hubiese pasado si el coronel Klaus von Stauffenberg hubiese tenido éxito con su atentado contra Hitler en la famosa Operación Valkyria? Este atentado fallido, que buscaba liberar a Alemania y detener la guerra, solo logró provocar más muerte, ya que como consecuencia el Führer endureció su estrategia y prolongó el esfuerzo bélico alemán, creyendo que él mismo era indestructible. Por otra parte, quizás, aunque su rival Trotsky estuviese exiliado en México, Stalin aún seguía teniendo miedo de él, por algún motivo. ¿Habría ocurrido algo distinto si Ramón Mercader, bajo las órdenes del dictador soviético, no le hubiese clavado un piolete en la cabeza a Trotsky? Este es uno de los magnicidios entre dos rivales políticos más famosos de la historia. Muchos de estos asesinatos acabaron también con grandes promesas revolucionarias. El líder de la independencia de la India y firme defensor de la protesta no violenta, Mahatma Gandhi, encontró un final amargo, el de ser asesinado a tiros por Nathuram Godse, un extremista hindú. Su muerte no hizo más que aumentar las tensiones políticas y religiosas en la India. Por otro lado, el líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, conocido por su firme compromiso con la resistencia no violenta, fue asesinado por un tal James Earl Ray en el balcón del Lorraine Motel en Memphis. Los motivos que alegaron los fiscales del caso para el crimen fueron el racismo y el odio hacia la persona del reverendo King. Otros ejemplos de magnicidios hacia figuras revolucionarias que fueron asesinadas por sus ideales, raza o género son los de Malcolm X o Rosa Luxemburgo. Además de ellos, los movimientos antirrevolucionarios y totalitaristas también han sido responsables de la muerte de los líderes mexicanos Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿Qué habría ocurrido si estas personas hubiesen seguido vivas? Isaac Rabin, uno de los primeros ministros de Israel, estaba a punto de dirigirse a una multitud que celebraba un acuerdo de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, cuando fue asesinado a tiros por un joven israelí, contrario a su propuesta de tierra por paz. Años antes ocurrió un magnicidio muy relacionado. El 6 de octubre de 1981, durante el desfile militar que conmemoraba la guerra del Yom Kippur, varios miembros de la Yihad Islámica de Egipto abrieron fuego contra Anwar al-Sadat, presidente egipcio, mientras este observaba el desfile. Sadat murió en el acto junto con otros oficiales. Afortunadamente, y contrariamente a lo que sucedió en el caso de Rabin respecto a Palestina, el sello de paz entre Egipto e Israel no volvería a romperse. El fascismo, como movimiento violento que es, también ha estado plagado de intentos de asesinato, tanto hacia fascistas como entre los propios fascistas. Ya hemos mencionado la Operación Valkyria, pero ¿cómo habría cambiado la historia de España si Carrero Blanco, heredero de la dictadura franquista, no hubiese entrado en aquel coche que ETA voló por los aires? Otros líderes políticos de derechas, como Calvo Sotelo, también fueron asesinados, o incluso líderes que abogaban por reformas progresistas, como José Canalejas, que fue asesinado por el anarquismo. Por otra parte, las intenciones de muchos de los magnicidios ocurridos nunca serán reveladas. Esto es el ejemplo de lo que ocurre con el asesinato del líder socialdemócrata sueco Olof Palme, un líder que se oponía frontalmente a la guerra de Vietnam y al apartheid en Sudáfrica, entre otras cosas. Quizás uno de los magnicidios que ocasionó más barbarie fue el de Juvenal Habyarimana, presidente de Ruanda, que fue derribado en un avión. Este ataque fue el inicio de uno de los mayores genocidios de la historia del ser humano. Para finalizar, os vamos a contar el resto de magnicidios o intentos de asesinato de líderes políticos que han tenido lugar en Estados Unidos. En 1881, el presidente James Garfield fue disparado por Charles Guiteau, un abogado insatisfecho que buscaba un puesto en el gobierno. Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, intentó sin éxito encontrar la bala alojada en el pecho de Garfield, utilizando un aparato que había diseñado específicamente para el presidente. Garfield luchó por su vida durante semanas antes de sucumbir a sus heridas y a las infecciones que se desarrollaron posteriormente. Este fue el segundo presidente que murió asesinado después de Lincoln. El tercer presidente asesinado moriría en 1901. 3 presidentes en menos de 2 décadas. Hablamos de William McKinley, que fue asesinado por un anarquista que lo disparó durante una visita a la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York. En 1912, Teddy Roosevelt recibiría un balazo en plena campaña, algo que no le impidió seguir dando su discurso. El tío vivió con la bala en el pecho el resto de su vida. Hasta 1933 no ocurriría otro intento de asesinato a un presidente de los Estados Unidos. En este caso sería Franklin Roosevelt, el famoso presidente que lideró al país en la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, también sería el segundo Roosevelt que se salvaría de morir asesinado. El asesinato de Kennedy en 1963 es quizás el más famoso de todos. Fue abatido a tiros en Dallas por Lee Harvey Oswald,
o eso dice la versión oficial, cuyo motivo sigue siendo objeto de especulación y de teorías de la conspiración. La imagen de la primera dama Jacqueline junto a Kennedy tratando de proteger a su esposo herido ha quedado grabada en la memoria colectiva del país. En 1975 el presidente Gerald Ford sufrió 2 intentos de asesinato en una misma semana y salió ileso de ambos. En ningún caso se llegó a disparar contra él. Por otro lado, el presidente Ronald Reagan sobrevivió a un intento de asesinato en 1981, cuando John Hinckley Jr. le disparó fuera del Washington Hilton Hotel. Reagan fue alcanzado por una bala que rebotó en su limusina y le perforó un pulmón, aunque logró recuperarse tras una cirugía de emergencia. Y bueno, aunque estos son los casos más sonados, o que han tenido un riesgo total o altísimo, la realidad es que la mayoría de los presidentes de los Estados Unidos en los últimos años han sufrido distintos intentos de asesinato, que no han llegado a herir o a alarmar exageradamente a los presidentes. Sin ir más lejos, Richard Nixon, Jimmy Carter, Bush padre, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama o Joe Biden. Con el intento de asesinato a Donald Trump, observamos lo exageradamente sencillo que puede ser atentar contra la vida de un presidente en Estados Unidos. Recientemente, otros líderes mundiales como Robert Fico, presidente de Eslovaquia, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, o el expresidente de Japón, Shinzo Abe, también sufrieron ataques, que en el caso del expresidente nipón llegó a tener una consecuencia fatal. Con esto llegamos al final del vídeo, pero ¿vosotros qué creéis? ¿Habría menos intentos de asesinato en Estados Unidos si las armas se ilegalizasen? Os leemos. Por lo demás, nada, deciros que muchas gracias por ver el vídeo, ya sabéis que podéis darle a like o suscribiros al canal si os gusta y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.